Hola a todos y bienvenidos a Todos Necesitamos Algo. Soy Verónica Mejía, psicóloga clínica, y estoy aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida, para darte herramientas valiosas basadas en la psicología, ya que todos necesitamos algo para construir nuestra mejor versión. Hola a todos y bienvenidos a Todos Necesitamos Algo. Hoy en otro capítulo estamos con una invitada muy especial, una psicóloga y una amiga mía que quiero muchísimo. María Quintero está con nosotros. María, bienvenida a este podcast y muchísimas gracias por venir a este espacio. Cuéntanos un poquito de ti antes de que empecemos a hablar como de todo el tema. Perfecto, gracias Vero por invitarme, demasiado hermosa. Bueno, yo soy psicóloga, me especializo como en enfoques holísticos, abordajes holísticos, más como la psicología preventiva, desde los hábitos y la salud como un todo, más que todo. Buenísimo. Y la verdad, vamos a hablar más que todo de este tema. Vamos a hablar como, hablemos un poquito de ese tema del bienestar, o sea, cómo vamos a hacer que, porque es que es eso, es un todo, es una buena alimentación, una buena salud mental. ¿Cómo crees tú que eso se puede como afectar y por qué es importante como trabajarlo desde todas las áreas? Eso es fundamental. Yo creo que principalmente yo creo que eso es como tener responsabilidad como por sí mismo. Creo que si uno no prioriza, digamos, la salud en todos los aspectos, es como de cierta manera tener muy poco como amor por uno mismo. Creo que eso es algo que también uno va aprendiendo de lo que uno ve en casa, de lo que uno ve de sus amigos. Creo que también es algo que uno va aprendiendo a medida que va creciendo, uno se va interesando como por ciertas cosas. Yo creo que el bienestar es fundamental en la vida porque al final del día todos queremos eso, todos queremos sentirnos más plenos, más felices, vivir una vida un poco más tranquila y de cierta manera es estar como en esa búsqueda constante de qué es lo que a mí me hace sentir eso, porque pues eso es algo de lo que yo hablo mucho y es como que no hay una fórmula mágica para todo el mundo. Digamos que sí hay cosas que a todos nos funcionan, pero creo que eso es como una fórmula muy individual, que cada uno como que se debe tomar el tiempo en empezar a revisar qué me funciona a mí. Especialmente pues como un ejemplo muy claro de esto es como la alimentación, pues hay alguien que puede comer huevo y hay alguien que sea súper alérgico al huevo y puede que las personas en Instagram te vendan como el huevo como este súper alimento que debes consumir todos los días, pero no será el caso para todo el mundo. Total, y buscar un acompañamiento profesional para entender eso, para saber qué es importante para ti, qué funciona mejor para ti, Ujú. y como que con el tiempo se vuelve una prueba de ensayo y error. ¿Cómo podemos nosotros, psicólogos, acompañar ese ensayo de error con los pacientes? Ujú. Yo creo que en primer lugar es uno como que tener un muy buen como escaneo del paciente y yo creo que ya con el pasar del tiempo uno se va entendiendo más o menos qué es lo que esa persona necesita y uno va como guiando. Si uno ve que digamos esa persona está con rutinas y hábitos muy débiles en la vida, le falta estructura, entonces uno ya trata como de meterse por ese lado. Si por el contrario uno ve que es una persona un poco muy rígida y antes le cuesta es comer por fuera de la casa, le cuesta no seguir las rutinas al pie de la letra, entonces empezar a flexibilizar un poco, pero al final del día yo creo que el paciente es como una herramienta clave en ese proceso y yo siempre les digo, pues como en citas conmigo, como que tengan esa apertura como de irnos mencionando cómo se están sintiendo, porque al final del día yo te puedo decir que creo que te va a funcionar, pero al final del día si uno no intenta y uno no dice me funcionó o no, pues uno tampoco como psicólogo tiene manera de seguir apoyando. Total. Y hay un tema que tú tocas mucho, a mí me parece súper importante y de alguna manera, entre comillas, está de moda y es el estrés, el cortisol, el sistema nervioso central. Hablemos un poquito de ese tema y cómo ese tema nos impacta a las personas. Bueno, ese es un tema muy denso porque hay demasiados como factores como en esa pregunta, pero en realidad yo creo que es como de las cosas más importantes que hay que entender en este momento. Yo siempre he dicho como que cuando uno entiende un tema es cuando uno realmente puede como que empezar a tomarlo como con sus propias manos y empezar a revisar, ok, yo qué puedo hacer por mi propia vida.
Hoy en día vemos demasiadas personas estresadas. Yo creo que el estrés es de las causas principales, pues creo no, o sea, se ha demostrado que el estrés es de las causas principales para muchísimas enfermedades autoinmunes, muchísimas dificultades a nivel emocional, así que el estrés pues en sí es un tema. Yo creo que se ha satanizado mucho como el tema del estrés y yo siempre explico como que el estrés no es malo en sí, o sea, cuando tenemos como dosis pequeñas de estrés, como que si yo veo que, no sé, si yo soy mamá y veo que mi bebé se va a caer y como que corro y lo agarro, pues como que eso es un estrés momentáneo, ¿cierto? Y ya lo cogí, no se Y cayó ni pasó nada. necesito Sí, vivir ese estrés. O sea, mi exacto. cuerpo para poder reaccionar necesita sentir ese estrés. Ujú, exactamente. Entonces, digamos que eso es positivo en sí, pero cuando yo ya empiezo a vivir en ese estado como de estrés constante, es cuando ya se empieza a hablar como ese término tan famoso que es como ese estrés tóxico, y es ahí cuando mi cuerpo se empieza pues como a desregular completamente. Y eso es como todo, o sea, el ejercicio es muy bueno, pero si yo paso 24 horas haciendo ejercicio, pues no va a ser bueno, ¿cierto? Sí. Entonces, lo mismo pasa con el estrés. Y la cosa es que la mayoría de personas no saben leer su cuerpo porque es que a nosotros nunca nos han enseñado. Pues desde que uno era chiquito era como que te aporreaste hasta el bobo. O sea, no te dolió, "Oh, No sí, te que pasa corre". nada, Sí, párate, está exacto. súper bien. Ajá. Entonces uno está cero en sintonía con su cuerpo y precisamente es porque, pues por eso, por la crianza, porque es que no estamos acostumbrados a sintonizar a los niños con ellos mismos y ya uno grande va donde el médico y le dice, ve, vos sos estresado y uno no, para nada. Yo soy súper tranquila, yo Exacto. nunca me estreso. Exacto, y uno pues de la persona más estresada del planeta, porque el estrés es una respuesta fisiológica. Las personas creen que el estrés es una respuesta pues como más mental cognitiva y eso es supremamente falso. El estrés es una respuesta fisiológica que nosotros estamos presentando frente a un estímulo y esa respuesta al estrés se puede activar si aquí ya sale una araña y yo me privo del susto, o si tú me dices, Mari, te tengo que contar algo y yo ya me imagino todos los escenarios posibles y puede que me digas algo súper feliz, me compré un perro, o sea, Sí. y yo me puedo estresar igualmente, entonces esa es la cosa. Y también hay un estrés que viene de lo imaginario. Total, Es que, no sé, yo me imagino un escenario que está la araña y la araña ni siquiera está y mi cuerpo genera ese estrés. exacto, y se activa, o sea, el estrés es solo una ruta. No hay como que la ruta de lo imaginario, la ruta de lo real, sino que mi cuerpo prende las mismas rutas de alarma como si estuviera la araña ahí. Así que eso es muy importante. Entonces uno aprender siquiera a entender cuando estoy estresado, o sea, como que sí, vuelve y juega. Nosotros no estamos en sintonía, entonces ni siquiera nos damos cuenta que estamos viviendo así. Y eso pues yo creo que es uno de los factores más importantes, darme cuenta cuando mi cuerpo ya me está diciendo, vení, bájale como un poquito al ritmo. Y también siento que vivimos, algo que me impresiona mucho es, tú me contabas una vez una teoría, la teoría del venado, y es que no sabemos demostrarle al cuerpo que ya se acabó esa amenaza. ¿Cómo podemos volver? Porque es que yo siento que como estamos en constante estrés, mi cuerpo en ningún momento baja las revoluciones, sino que todo el tiempo está mandando por esa ruta todos los neurotransmisores para que mi cuerpo se defienda, pero ya ni sabe de qué. Total, eso a mí me parece súper bacano porque eso habla como de una sabiduría ancestral que de cierta manera uno se ha desconectado demasiado de eso, o sea, como que tantas cosas que ha sido, pues que han sido como conocimiento durante toda la existencia, pero ya como en esa modernidad, como que uno es como si se alejara de eso. Los animalitos, pues incluso los perritos que tenemos en casa, ellos se estresan y ahí mismo se sacuden. O un perro llega como de un paseo, como que donde estuvo súper excitado, súper feliz y llega a la casa y mismo se sacude. Esa manera como el perro se sacude es completar ese ciclo del estrés y los seres humanos no lo hacemos. Los seres humanos generalmente guardamos demasiado ese estrés, nos tensionamos demasiado y ahí precisamente es donde las personas empiezan a somatizar porque es una energía que se queda estancada, es una energía que no fluye y que no le permitimos fluir porque Y que sacudirte hace que se fluya y sí, salga. literal, o sea, correr, sacudirnos, hablar, llorar, todo eso de cierta manera es, estoy sacando esa emoción de mí. Yo siempre digo como que es muy lindo uno ir aprendiendo eso como ya en su vida adulta, que las emociones tienen que tener un lugar por fuera de uno. Si las emociones se quedan acá, tú vas a terminar como si a un cuadro le pusieras todos los colores y queda completamente negro. Pero
horrible. ¿Quién quiere un cuadro negro? Yo no. Sí. Entonces, de cierta manera, es empezar a revisar yo cómo puedo empezar a poner por fuera de una manera obviamente sana y respetuosa con el resto de personas, pero por fuera de mí esa emoción. Puede ser haciendo ejercicio, puede ser haciendo meditación, puede ser a través de la oración, puede ser a través de journaling, puede ser a través de respiraciones conscientes, una simple caminata, simplemente observar la florecita que tenemos ahí sin pensar en nada más. Son cositas que nos empiezan a como a traer una y otra vez al momento presente. Claro, y si yo puedo estar en el momento presente, todo lo que me estresa del pasado y lo que me angustia del futuro pasa a un segundo plano. Total. Yo creo que estamos muy acostumbrados a vivir en una nostalgia constante de lo que Sí. pasó y en un anhelo al futuro todo el tiempo, y de verdad no es así. O sea, la base es estar aquí. Y creo que lo que tú dices es algo muy ancestral de demasiados años que nos han dicho que hay que estar presentes, que hay que estar presentes y como que ya no le hacemos caso, no nos parece como importante. Total. O sea, si uno se pone a pensar y a analizar es muy impactante porque si tú revisas tus pensamientos durante un día es mucho más, pues es muy probable que el 80% de tus pensamientos sean o pensar de algo que pasó, por algo que estás triste, algo que no te gustó, algo que quisieras que hubiera sido diferente, o algo que esperas que pase, o algo que te angustia, o algo que no ha sucedido, una reunión, una conversación que tienes pendiente, tenés que tomar una decisión importante de vida. Entonces, todo está en torno como a lo que ya fue o lo que no ha sido. Y muy pocas veces está como en el presente, que la verdad, pues, es como muy impresionante, pero es el regalo más grande de vida. O sea, en verdad, si uno se pone a pensar, no hay nada más. Total. Nada más que este momento y lo que pasó ya fue. Ni siquiera sabemos si ese futuro que tenemos va a llegar a suceder. Pero al mismo tiempo, en ningún momento podemos parar de pensar. Ujú, O ujú. sea, sí o sí nuestro cerebro va a seguir funcionando, sí o sí vamos a seguir pensando. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que eso es muy lindo porque esas de las preguntas que a mí más me hacen y me da mucha risa, pues como que qué hago para dejar de pensar y yo siempre digo nada, o sea, es que es como decirle al corazón que hago para dejar de latir, pues es que no puedes, literalmente no puedes. Yo creo que en ese caso es muy importante empezar a desarrollar la conciencia de que yo tengo un poder de elección. Mi cerebro va a pensar, pero yo decido qué pensamientos quiero nutrir. Yo decido qué pensamientos les quiero dar luz y les quiero dar vida y les quiero dar atención en mí. Entonces, yo creo que la conciencia es de lo más importante que uno puede aprender en su vida, porque claro, los pensamientos van a estar, del pasado, del futuro van a estar, pero yo puedo elegir conscientemente estar acá y nutrir más los pensamientos de estar acá y nutrir mi presente, nutrir lo que tengo precisamente en este momento y decirle con amor y conciencia a esa cabecita, pues en este momento no te va a parar bolas, o sea, estás muy cansona. Ni tampoco le voy a dar emoción a ese pensamiento, Ujú, ujú. porque el pensamiento no es la emoción, yo le doy la emoción al pensamiento. Exacto. No, realmente es que yo siento que estamos muy acostumbrados a todo lo que pasa por mi cabeza, a hacernos una película súper normal y ya hemos dicho como, es que tú cómo no te haces películas en la cabeza, antes buenísimo que no lo hagas. Ujú. Haces demasiado importante que no le metas 10.000 escenarios a una sola situación que ni ha pasado. Exacto. Y algo que está científicamente comprobado es que el 90% de las cosas que pensamos que va a pasar no pasan. Es que la mente es una artista de Hollywood, Literal. creería yo. Es que sea, o sea, el ser humano común tiene más de 60.000 pensamientos al día y si nosotros decidiéramos atender cada uno de esos pensamientos nos enloquecemos y es lo que tú dices, nos enganchamos demasiado con cada uno de esos pensamientos y hay algo muy importante ahí es que cada pensamiento nos permite tener una realidad completamente diferente al pensamiento anterior. Si yo pienso ay, qué miedo donde aparezca la araña. Probablemente mi corazón se acelere horrible, yo me ponga súper nerviosa, me empiecen a sudar las manos. Así pienso como que, ay, si aparece la araña, le pongo un papelito y la saco por la ventana. Total. La misma situación, misma circunstancia, dos pensamientos completamente diferentes y dos realidades completamente diferentes. Entonces eso me parece súper impresionante. Y tenemos esa capacidad. Ujú, O sea, todas las personas tienen la capacidad de verlo diferente. ujú, exacto. ¿Cómo pueden empezar a trabajar como esas herramientas de cambiar esa perspectiva? Porque literalmente es cambiar unos hábitos que llevan teniendo desde hace mucho tiempo. Sí.
Mi mamá me dice una frase muy linda que es como a lo que le pongas atención en tu vida es lo que va a crecer. Yo creo que eso es muy importante. Uno a veces se queda demasiado como atado por su crianza, por su pasado, como han sido sus papás y eso es válido hasta tal punto. O sea, ya llega un punto donde tú eres adulto y tienes poder de elegir y eres responsable de ti mismo y yo creo que eso es muy importante. O sea, como que no validarnos tanto en esa sensación como de, ay, es que mi mamá dio así toda la vida. Tú no tienes que serlo, o sea, tú no tienes que serlo y tú tienes la capacidad de elegir todos los días. Como por ejemplo, cuando yo empiezo una dieta, puede que a mí me guste mucho más comer pan con Nutella, pero yo tomo la decisión consciente De comer bien. de comerme un huevo, una arepa y un café, ¿cierto? Total. Y puede que sea más fácil la otra ruta, pero hay veces lo fácil no siempre es lo bueno. Entonces yo creo que pasa exactamente lo mismo con los pensamientos, o sea, yo cuando me despierto todos los días tengo dos rutas. Tengo elegir lo fácil, lo que está en mi zona de confort, que es siempre responder de la misma manera, dialogar de la misma manera, comunicarme de la misma manera. O también tengo la otra ruta, que sería comerme el huevo en el desayuno en vez del pan con Nutella, que sería hacer lo que me cuesta un poco más, pero porque es lo que yo al final del día quiero. Sé que eso es lo que me va a traer los resultados. Pero cuesta en un inicio, porque Sí. realmente esos hábitos, la idea es crear algo con lo que te sientas cómodo y puedas ir construyendo siempre y trabajando en pro de que del futuro también. Yo sé que es enfocarse en el Ujú, presente, pero ujú. todo esto me va a Sí, beneficiar a largo plazo. total. Porque los hábitos al final se terminan volviendo, es como una seguridad para el cuerpo, o sea, como que son una señal de seguridad para el cuerpo. Entonces, a medida que yo empiezo a mantener un hábito y empiezo a encontrar de cierta manera como confort en eso, mi cuerpo empieza a entender como que eso nos trae Paz. paz, nos trae seguridad, nos trae bienestar y el cuerpo de cierta manera ya empieza a reclamar esos espacios. Entonces, claro, cuesta al principio como todo, como cuando uno empezó a manejar, que es como que tengo que pensar si el freno, cambiar acá los cambios y voy a aprender la direccional. Ya después uno ni siquiera piensa en eso, Total. lo hace automáticamente. Ujú. Y cuando no lo hace se siente raro. Total, O sí. sea, uno ya siente como que le empieza a Ujú, hacer falta. ujú. Y qué bueno que lo que te haga falta sea el huevo con arepa y no el pan con Nutella. Ay, sí. Obviamente en tu momento, en el momento que esté el pan con Nutella te Rico. lo vas a comer. Delicioso. Pero también hay un tema que yo siento que la gente, los hábitos son muy importantes y yo siento que uno llega a un momento en la vida en donde tiene como ese buen camino de buenos hábitos, pero si te pasa una situación en la vida en donde por algún motivo, por una enfermedad, un accidente o te dio una gripa, por algo súper fácil, te dio una gripa de esas que te tumba horrible 10 días y sientes que porque ya no hiciste esos hábitos, volver a empezar, mejor no. Eso es tenaz porque yo creo que uno, todo en la vida, todo en la vida es un balance y también irnos al otro extremo tampoco está bien. Yo creo que algo muy importante que he aprendido especialmente este año es que la flexibilidad es clave. O sea, yo tengo que ser flexible. Sí puedo tener mis hábitos que me mantienen, pero si al final del día esos hábitos también me están quitando flexibilidad, eso no me está sirviendo. O sea, porque al final del día, para yo ser una persona que se sabe mover ante las circunstancias de la vida, que responde, porque la vida no siempre es lineal, si yo me desmorono frente a la más mínima circunstancia, entonces eso me dice que yo no estoy siendo flexible, que mis hábitos en realidad no me están sosteniendo, sino que me están es convirtiendo en una persona rígida. Así que eso pues me parece fundamental, yo saber que mis hábitos están siempre y cuando yo lo elija, lo quiera y puedan estar. Total. Pero hay momentos que, o sea, cada momento de la vida me lleva a algo diferente y también es importante como ser flexible con nosotros mismos en esos momentos. Claro, y es que hay personas que, por ejemplo, ni siquiera disfrutan viajar, Ujú. porque ni siquiera disfrutan no hacer ejercicio porque están viajando, no comer diferente porque están en un viaje, entonces se llenan la maleta de comida y de cosas para un paseo en vez de disfrutarse, conocer una cultura diferente a través de la comida, algo así, porque es que ya ni siquiera estás viviendo, estás controlando y ese Total. control también te genera más estrés. El control yo creo que es de lo peor que podemos hacer en la vida. Yo siempre digo, tenemos dos columnas, lo controlable y lo incontrolable, y la mayor parte del tiempo nos pasamos deseando cambiar lo incontrolable. Eso nos va a llevar a vivir una vida
muy frustrados, o sea, completamente nos va a drenar la energía, nos vamos a desconectar de nosotros mismos. Lo único que podemos hacer siempre es controlar lo que está en nuestras manos, nuestra actitud, nuestra energía, nuestra flexibilidad, nuestros hábitos, pero es muy importante siempre volver a eso, es en esta situación que se sale de mis manos, decidir soltar conscientemente porque es que aquí no puedo hacer nada y volver muy conscientemente a este lugar que está en mis manos. Puedo cambiar mi actitud, puedo cambiar mi perspectiva, puedo cambiar la energía con la que estoy enfrentando esta situación, así que eso me parece fundamental. Estamos hablando de todo el cortisol y todo eso, y llega un punto en donde nuestro sistema nervioso central, si todo el tiempo está mandando estrés, se descontrola. ¿Cómo se ven esos síntomas de las personas ya somatizando con ese sistema nervioso central demasiado alterado? Ujú. Eso no es muy lejano a la realidad que vemos, o sea, demasiadas personas con las que incluso yo me empecé a meter en este mundo porque todo lo que yo leía, yo decía, esa soy yo. O sea, es que eso no es una persona, pues una en 100 no. O sea, eso es la mayoría de personas. 100 en 100. Sí, sí, literal, o sea, eso es muy común. El sistema nervioso es un sistema que está diseñado como para ciclar, o sea, yo me activo, pero también está diseñado para tener ese momento de calma y recuperación, Claro. tal cual como los animales, o sea, el animal caza, el animal se estresa, pero ya después llega y se acuesta y duerme tranquilo. Nosotros no tenemos los suficientes momentos de recuperación en el día porque ya nuestros estresores puede que sean menores, pero son mucho más constantes. O sea, me pueden llegar 10 correos de 10 cosas importantes en un minuto. Me puede escribir mi esposa que pasó algo con el niño en la guardería, entonces me privo. Temas de salud, temas de política, temas laborales, ciertos temas Solo personales. prender el televisor. Solo prender el televisor y ya tenemos pues como para querernos enloquecer. Así que eso es pues como muy complejo porque nuestro cuerpo recibe una cantidad extrema, pues extremadamente constante como de estresores. Entonces ese sistema no funciona de manera regular, que es como que me estreso y vuelvo y me regulo, vuelvo a la calma, que tengo esos periodos de recuperación que son tan importantes, empiezan a desaparecer. Cuando esos periodos de recuperación empiezan a desaparecer, es como si yo me quedara como enjaulada en esta respuesta fisiológica del estrés, del miedo, de la ansiedad, de la preocupación y vuelve y juega, o sea, no me doy cuenta de eso, pero ¿cómo se ve con personas que tienen insomnio, personas que son adictas al trabajo, que tienen que ser súper productivas, que eso además está súper Que no soy glorificado? capaz de Ujú. quedarse, no, yo no soy capaz de no ser productiva, yo no soy capaz de dormir, de Sí, descansar. Es que como un domingo a las 7 de la mañana no estoy haciendo algo. exacto, y que dicen, ay no, solo dormí 3, 4 horas, como si fuera algo Un súper logro. wow, sí, y eso no está bien, o sea, el cuerpo no está diseñado para eso. A nivel emocional, pues muy lábiles emocionalmente, pueden sentirse de una manera, al segundo cualquier cosa los estalla, mucha irritabilidad. El sueño se ve supremamente afectado, entonces son personas que les cuesta conciliar el sueño, que les cuesta un poco más bajar de peso, suben de peso con más facilidad, se les cae el pelo, tienen muchas más dificultades gastrointestinales, dolores de estómago, gastritis, inflamación del colon, pues Dolores de cabeza. sí, ujú, La dolores que más le musculares, impresiona, todo el tema muscular por este lado, sí, el bruxismo, todo eso bruxismo, es pura ansiedad, ujú, puro estrés ujú. y lo normalizamos demasiado. Demasiado. Y es lo que estamos hablando. Incluso hay veces la sociedad lo, como que lo premia. Es como que estás demasiado ocupado y solo estás durmiendo 3 horas. Te felicito, no, wow, demasiado tesa. No, ¿Será? O sea, si yo no me estoy priorizando, entonces, pues, qué logro es más importante que mi bienestar, que mi salud? Para mí no hay nada, pues nada. total. Y yo siento que, pues en el tema de salud es diferente, pero si alguien que trabaja en mercadeo no contesta un correo, nadie se va a morir. No se va a caer. O sea, no se va a acabar el mundo, no perdiste un paciente, no, o sea, nadie se va a morir. Sí. No pasa nada si un domingo a las 5 de la tarde no contestaste un correo. Sí, eso es demasiado importante porque también es eso, o sea, eso también es algo muy común y es esa sensación de urgencia, de sentir que todo es urgente
Y si uno no empieza a ser consciente de eso, entonces automáticamente todo se empieza a volver urgente y entonces no puedo ni siquiera manejar tranquilo porque me llegó un correo y lo tengo que ver. ¿Qué es eso? O sea, nos hemos acostumbrado también a un nivel como... Y el Ya te multitasking, iba a preguntar eso es lo exactamente. peor. Porque es que realmente nuestro cerebro no lo puede hacer. No, el multitasking activa la respuesta fisiológica al estrés. Así obviamente pues uno no lo crea, pues obviamente no tanto como si vemos una tarántula, pues acá no, pero sí activa la respuesta fisiológica al estrés. Entonces, o sea, no, yo puedo pensar en 1000 personas conocidas en este momento que hacen multitasking a toda hora. Claro, Total. pasas todo el día estresado, incluso en el almuerzo, estás almorzando con los del trabajo y hablas del proyecto que tienes pendiente, de la entrega que no han terminado. Eso a toda hora es enloquecedor para ese pobre sistema que solo está tratando como de... Total. Ujú. Y también es que llega un punto en donde nos estresamos, pues y hacemos como que nuestro cerebro haga muchas cosas simplemente con el hecho de revisar el celular mientras estás comiendo, responder una llamada mientras te estás bañando, o sea, estás haciendo, no tienes por qué estar comiendo y usando el celular, y yo creo que esa es de las más difíciles. Sí, y también es que a uno se le olvida que es que uno tiene el poder de también de decidir hasta qué punto, o sea, también tener límites con uno mismo y decir, no quiero, entonces no más. O sea, tan fácil como no coger el celular, pero uno también tiene que ser pues muy responsable con uno mismo. Claro que hay momentos donde me provocó, pues que quiero comer viendo una película, tuve un día difícil, ok, pero que no sea tu normal, porque si ese es tu normal, entonces tú ni siquiera eres consciente que estás comiendo, si estás masticando, si ya te llenaste, cuando usas el celular, entonces comes 4 veces más de lo que en serio necesitas porque ni siquiera te das cuenta si estoy lleno, si no, tragas y ni siquiera te saboreas la comida. No, yo creo que la verdad, el acompañamiento también desde psicología es que eduquemos, Ujú, no tanto dar las herramientas, sino hacerles entender lo que decías. Conocemos ya demasiadas personas que normalizan vivir así, ujú. que están acostumbrados a que eso es el normal, descansar es lo no normal, Sí. darte tus espacios es cuando tenga tiempo, cuando se pueda, y simplemente es empezar a que busquen ir a terapia porque yo siento que uno cuando se informa puede tomar mejores decisiones. Total. Si uno no tiene, si uno no tiene el conocimiento de que algo puede ser diferente, entonces ni siquiera voy a saber que puedo llegar allá. O sea, si yo creo que algo es normal y he vivido toda mi vida así, ahí me quedo hasta el día que yo me entero que algo puede ser diferente, que algo puede ser mejor, que puedo vivir mejor, que puedo pensar distinto, que puedo actuar mejor, pero hasta el día que yo no sepa que hay algo mejor, ahí me quedo. Ujú, Total. Y te acostumbras a vivir incómodo, ujú. porque no es que yo siempre he sufrido gastritis, no pasa nada. No, eso no es normal. El mejor ejemplo total. Eso, Sí. pues, no es que siempre que salgo de la oficina tengo una gastritis horrible, Charo. Tienes una bola de estrés acumulada acá, Ujú, que eso es lo que te genera tal cual. toda la situación. Y de verdad se puede trabajar desde terapia, Sí. antes de trabajar médicamente. Ujú. Yo considero que pues lo mejor es cuando un paciente tiene síntomas físicos, siempre pienso que es como en conjunto considero yo que es lo mejor porque como que también siento que para que sentir malestar sin necesidad, ¿cierto? Como que si un médico me puede apoyar para no sentir el malestar y a la misma vez voy trabajando como de pronto Ay, como que sí, tengo te entiendo. represado, sí, o sea, qué emoción no estoy digiriendo, que tengo ahí guardado, estancado. Entonces sí, yo siempre creo que como que en conjunto es mejor para que el paciente esté tranquilo, uno también poder trabajar como al ritmo del paciente. Ujú. Buenísimo. No, ay, Amiri, gracias por Ay, todo. De verdad que gracias por este espacio. Siento que podríamos hablar horas sí. sobre el cortisol, sobre el estrés, sobre todo eso. Y siento que la verdad es eso, es dar espacios para que la gente entienda que eso no es normal, Ujú. que vivimos en una sociedad demasiado, demasiado llena de cosas, demasiado atacada de información y que los que tenemos que dar esa pausa somos nosotros. Totalmente. Tenemos que generar esos espacios de paz, de volvernos a encontrar y de literalmente, como los perritos, de sacudirnos, Ay, de sí. sacudir el estrés y cerrar ese ciclo Ujú. y ser capaz como de,
volver a tierra y volver a empezar y de liberarnos de cosas, soltar muchísimas cosas Ay, total. innecesarias, porque también siento que todos cargamos mucho, muchas cosas en este momento de la vida, siento que todos tenemos como Ujú. que cumplir con demasiadas cosas y al mismo tiempo no. Sí. Entonces, sí, buscar estos espacios. De verdad que mil gracias por ese espacio, Gra- por venir, por escucharnos y gracias a ustedes por escuchar hasta acá. Los invito a que se suscriban porque de verdad, hasta para manejar y regular el estrés, todos necesitamos algo.